Buenas tardes, doctor. ¿Cómo se encuentra? ¿Tiene apagado su micrófono? Listo, ya está. Perfecto, ya lo escuchamos. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que intente colocar su presentación. ¿Listo? En la Ok. parte inferior hay una barra que dice compartir pantalla. Sí, ¿Ya tiene abierta su presentación en su equipo? sí. Perfecto. Ya nada más da clic ahí y la debe de visualizar. Pero antes quiero hacer un ejercicio con los participantes. Ah, claro. Entonces, ¿quiere que comencemos? Como tú me digas, si ya quieres que empecemos, empezamos o damos un par de minutos a que se integren más o ya estamos las personas que vamos a hacer, no sé. Nos falta la mitad del grupo. Si quiere, damos 3 minutos para empezar. ¿Le parece bien? Ok, entonces damos unos 3 minutitos e iniciamos. Perfecto. Entonces, voy Sí. a desconectar un momento mi cámara y volver a compartir mi Ujú. pantalla. Ok. Ujú. ¿Qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos al webinar Riesgos psicosociales en el trabajo. Para esta actividad nos acompaña el doctor Juan Federico Zúñiga. Antes de empezar, voy a leer de manera breve su semblanza. Juan Federico Zúñiga Ramírez es licenciado en Psicología por la UAM Iztapalapa, así como licenciado en Sociología por la UAM Xochimilco. Cuenta con una maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones por la UAM Xochimilco y es doctor en Educación con mención honorífica. Entre los principales diplomados y cursos con los que cuenta nuestro presente capacitador es formación de terapeutas, gestal, hipnosis, programación neurolingüística, psicoanálisis, manejo de pruebas para niños, manejo de pruebas laborales, manejo de pruebas clínicas, formación de instructores, sexualidad, drogas, grupo de autoayuda y desarrollo humano. Actualmente se desempeña como maestro en la UAM Xochimilco, impartiendo diversos módulos de desarrollo y socialización, seminarios de investigación, historia de la psicología, psicopatologías y seminarios de titulación en el área de concentración educativa. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me gustaría que pudiéramos hacer un pequeño ejercicio con ustedes. Eh, si podrían eh, traer una hoja en blanco, eh, papel, eh, para hacer unas pequeñas anotaciones. Me gustaría si pudieran contestar 3 preguntitas muy breves, muy sencillas. Eh,
¿qué se imaginan ustedes por factores de riesgo psicosociales? Una pequeña nota, algo muy sencillo. Y otras tres preguntas. De manera individual, ¿cuáles ustedes consideran que pueden ser los factores de riesgo psicosociales en los que ustedes, digamos, se ven inmersos? Otro nivel es si pudieran poner lo primero que se les ocurra, lo primero que se les venga en la mente de factores o posibles en esa misma hojita, ¿qué factores de riesgo sociales ustedes consideran a los que ustedes pueden estar expuestos, los que se les ocurra? Entonces, en la hojita me gustaría que pusieran factores que ustedes consideran de riesgo a nivel individual suyos, ¿sale? Otro nivel, los niveles, el nivel grupal, compañeros de trabajo, amigos, quizás hasta familia. Y otro, ¿qué factores de riesgo ustedes identifican? ¿Qué factores de riesgo ustedes se dan cuenta que hay en este entorno social al que ustedes pertenecen? Entonces, si gustan para que puedan, digamos, hacer las pequeñas anotaciones, damos 4 minutitos para que anoten y si nos pueden compartir lo que ustedes piensan, lo que a ustedes se les ocurre. Entonces, damos 4 minutitos para esa actividad. En una hoja en blanco, lo primero que se les ocurra. Es una técnica que se refiere a una asociación, ¿no? Es decir, mi mente tiene algo que está allí. Y entonces tenemos que ver qué es ese algo que nos está preocupando. Entonces damos 4 minutitos para esta actividad. Si gustan iniciar, damos 4 minutitos y empezamos con la parte de la interacción. Luego nos vamos a la parte explicativa y luego haremos otra parte práctica. Entonces, si gustan hacer sus anotaciones y ahorita no las comparten.
Ok, damos un minutito más. Es lo primero que se les venga a la mente, lo que a ustedes se les ocurra. La idea un poquito es sentar las bases de qué está sucediendo con los aspectos de esta problematización, de este problematizar que nos enfrentamos cotidianamente, pero que a veces se vuelve invisible. Son estos elementos que están ahí a los cuales estamos expuestos todos como individuos, como grupo social, como sociedad y como instituciones mismas, ¿no? Encontramos que tenemos cierta fragilidad y que esa fragilidad a veces se vuelve un factor de riesgo, pero que es a nivel muy inconsciente. Entonces, la idea un poquito de iniciar con este ejercicio también es hacerlo un poquito interactivo, ¿no? Para que no sea tan solo como solamente estar dialogando, sino que sea una especie de diálogo entre la realidad a la que ustedes se enfrentan cotidianamente y que desde estas perspectivas teóricas podemos encontrar vías de solución o alternativas ante esto. Ok, ¿quién gusta compartirnos? Algunas compañeras ya pusieron algunos elementos, ahorita los leo. Si alguien gusta, por favor, Berta creo que quiere comentarnos algo. Si nos gustas comentar, Berta, y ahorita vamos dándole la palabra a los demás compañeros, por favor. Gracias, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Berta. Pues bien, dentro de lo que yo considero que son los riesgos psicosociales, pues aquí incluyo que pueden ser circunstancias y o factores que pueden alterar el bienestar emocional, mental y social de las personas. Sí, sí. Pues. En grupo, ¿cuáles pueden ser algunos factores de riesgo? Incluyo, bueno, de pronto los que vinieron próximos a mente son el clima laboral, que puede haber un buen o mal clima laboral, ¿no? Y moving, que puede haber acoso dentro de podría haber, no digo que pase, pero en algunos centros de trabajo, ¿no? Podría existir. Dentro en de los algunos factores, lugares del universo pasa, ¿no? Sí, raro, a lo mejor cercanos, pero y bueno, los que yo pudiera estar expuesta, yo soy de profesión psicóloga y entonces creo que la saturación emocional podría ser un riesgo, el trauma vicario podría ser otro, podría mantener a mí en un tipo de agotamiento emocional por la sobreexposición a situaciones catárticas. Sí, excelente, ¿no? Este que nos comentas del estrés, bueno, es algo que dicen que es la nueva enfermedad de este ciclo, ¿no? Entonces, bueno, abrimos con algunos, ¿no? Ahí a ver qué va pasando. Vamos a darle espacio a otros compañeros y ahorita jugamos un poquito con esto. ¿Quién más está? Guadalupe es la que veo ahorita aquí. Le damos la palabra. Por favor, si gustas, Guadalupe. Buenas tardes, gracias. Bueno, yo entiendo como factores de riesgo psicosocial que son consecuencias, bueno, en la organización, consecuencias de malas prácticas laborales, cuando no hay claridad en las indicaciones o no están bien definidas las jerarquías y hay errores en la comunicación. En cuanto a las consecuencias para el trabajador, pues repercusiones a la salud física y emocional, y también en la dinámica en su vida personal y familiar. Para la organización, pues creo que deriva en un mal rendimiento, puede que haya mayor rotación de personal y que tampoco se logre retener al talento, ¿no? Pudiera ser. Y
bueno, es lo que recuerdo. Y de los riesgos psicosociales en grupo, pues pienso que se derivan de que no exista comunicación asertiva y que también la personalidad individual de cada miembro pues influye. Y en los riesgos que identifico hacia mi persona, pues es el estrés e incluso ya más grave síndrome de burnout por carga y responsabilidad en el puesto. Ok, sí, muy interesante, como el quemarse, ¿no? El agotarse, llega a un grado de agotamiento físico, mental, por la sobrecarga de trabajo. Ahora, bueno, ser asertivo suena muy bonito, pero en la práctica, cuando gestionamos nuestras propias emociones, nuestros propios sentimientos, aquello que nos incomoda, ¿no? Decía Mark Twain que un día vio a un viejo que estaba allí a punto de morir y que cuando estaba a punto de morir se le ocurrió llamar a todos sus hijos y les dijo, venga, les voy a dar herencia. Entonces todos agarraron y fueron rápidamente porque les iban a repartir la herencia. Y entonces les dijo, les voy a dar mi única y verdadera herencia. Y entonces todos se preguntaban, se volteaban a ver el uno al otro y se preguntaban, ¿cuál es esa herencia que nos vas a dar, padre? Y el padre les dijo, ¿qué creen? La mayoría de las cosas de las cuales imaginé y fantaseé jamás pasaron. Es decir, el estrés, la negociación interna, ese diálogo, esa construcción subjetiva, muchas veces no sucede, pero es importante ponerla en escena. Muy bien, gracias, Guadalupe. Vamos a leer algunas de las que pusieron aquí y ahorita si alguien más gusta, le damos la palabra. Permítanme para bajarle. La compañera Nadia dice, factores de riesgo, ambiente laboral, perfecto. Ambiente laboral tenso, ¿no? Hay una estadística, un dato curioso. De las personas que están insatisfechas con su salario laboral, 8 de cada 10 refieren que se quedan en el trabajo por el reconocimiento que le dan sus pares. Es decir, no se quedan por una retribución económica, sino que hay un elemento, digamos, hay un elemento de reconfort. Por ejemplo, una de las teorías nos dice que el estrés tiene que ver con que el sujeto no se siente en un equilibrio entre lo que él da y lo que él recibe. Y una de las teorías nos dice que el diestrés, o hay uno que le vamos a llamar eustrés y otro que le vamos a llamar diestrés. Ahorita lo vemos con calmita, pero el eustrés básicamente es ese estrés que es positivo. Por ejemplo, te dicen, hacerlo. Ese estrés positivo te hace que cuando estabas en digamos, en una sensación de todavía tengo tiempo, estoy tranquilo, tranquila, de repente dices, no, ya tengo que hacerlo a la de ya. Ese podríamos llamarle un estrés positivo, porque es ese latigazo que te hace saltar y que te hace poner en escena esos recursos internos para enfrentar eso que sabes que tienes que hacer. Y tenemos algo que le llamamos diestrés. El diestrés es cuando ya es algo más continuo, más permanente, y entonces lo que va a hacer es que va a empezarnos a dañar de alguna manera, simbólica, física, psíquicamente. Es como cuando empiezan a estar una polifonía de voces que nos van a decir, y es que debes de hacer esto, debes de hacer esto, debes de hacer esto. Y son muchísimos factores lo que nos llevan a eso. Entonces, cuando la compañera nos hace favor de poner un ambiente laboral tenso, recorde esta parte. Abuso de autoridad, nos comenta la compañera, límites en el desarrollo laboral,
favoritismos, pero no se preocupen, esos casi no existen, ¿no? ¿Sí? ¿O alguna vez han visto alguno en algún lugar de la Mancha? Diría Don Quijote. Eh, Eso casi no se da, ¿o sí? No, es pregunta, sarcasmo, un acto irónico o poner en la mesa. ¿Por qué se dan esos factores? Otro que nos dice la compañera es comunicación ambigua, correcto, falta de empatía, subestimar la capacidad y responsabilidad. Sí, la falta de empatía es esta capacidad. Me gusta ponerles un ejemplo. Imagínense que su trabajo, ustedes son un pie y sus compañeros son el otro pie. Para poder llegar a algún punto de forma armónica, digo, siempre un pie puede arrastrar al otro, pero debe de haber esa armonía. Es como cuando das un paso, no importa quién va adelante y quién va atrás, sino que es ese seguir, ir y tras. Entonces, muy bien, gracias, Nadia. Fernando, no, perdón, permítanme tantito. Maribel nos comenta, individual, es un reto conservar y gestionar el estrés, la paciencia ante el entorno. Sí, claro. Híjole, bueno, ahí hay muchos factores, pero ahorita si quieren los comentamos. Grupal, me altera la conducta de poca responsabilidad ante esta pandemia. Considero ser más empática y comprender que seguramente hay otros motivos o desconocimiento en su actuación. Y el tercer nivel es semejante al grupal y me causa depresión el entorno. Ok. Nos pone en escena esta parte la compañera, donde el sujeto jamás es aislado. El sujeto es parte integral de un entorno. Muy bien, gracias, compañera Maribel Martínez. Dalila nos comenta individual, algo que me podría limitar mis actividades. Ejemplo, una enfermedad física o mental. Ujú. Grupal, entrar en adicciones por amigos. Y social, la violencia. Ok, muy bien, gracias. Dalila Camacho. Diana nos comenta, coincido en gestionar el estrés, el cuidado de los colaboradores también. Ujú. Y ya. No sé si alguien más quiera comentarnos qué puso en sus hojitas en este pequeño, en este breve ejercicio. ¿Ok? Bueno, no se preocupen, no sean tímidos. Bueno, vamos a empezar un poquito eh, comentándoles cómo es que funcionamos los seres humanos. Básicamente, aquí hay otro compañero, Victoria, nos pone, son factores que provocan estrés y ansiedad en el trabajo y son cargas de trabajo, hostigamiento, malos tratos y en este tiempo miedo a contagiarme de coronavirus. Sí, está complicadísimo, ¿no? Bueno, eh, la idea un poquito era empezar haciendo este ejercicio como intentando hacer una reflexión de nosotros en qué condiciones actualmente estamos, en qué condiciones nos encontramos, cómo es que procesamos esto que está en nuestro entorno. Nada del ser humano se escapa a estas condiciones del ser humano en el entorno. Entonces, algo que tenemos que tener muy claro es cómo funcionamos nosotros. La psicología clásica, y bueno, por lo que veo, algunos de los asistentes, algunas de las asistentes, tienen de formación psicológica. Eh, pero bueno, para los demás o las demás. Básicamente decía el señor Sigmund Freud que funcionamos en dos niveles.
un nivel consciente y otro inconsciente. Este concepto tiene que ver mucho con lo que decía el señor Franz Bretano, que va a desarrollar una teoría que le va a llamar la intencionalidad. Es decir, ¿cuál es la verdadera intención del sujeto? ¿Ok? Dirían por ahí, vámonos por partes. Si funcionamos en dos niveles, uno ya sea consciente y otro inconsciente, ese nivel inconsciente muy posiblemente tenga que ver con cuál es la verdadera intencionalidad. Por ejemplo, una de las compañeras nos hizo favor de ponernos el comentario de que ella observa que a su alrededor hay personitas que no usan el cubrebocas, ¿no? Esto significa que si tal vez no están usando el cubrebocas, posiblemente, no lo sabemos, ¿no? Pero la intención de muchos o de algunos de ellos o de ellos que no usan cubrebocas, tal vez no sea la intención de transmitir ese virus. Incluso, inconscientemente, puede ser que tengan ese virus, pero que ellos no lo sepan, no se den cuenta o no lo conozcan. Entonces, a ver, una cosa es que nosotros seamos conscientes. Cuando somos conscientes ante ese acto, ante ese factor de riesgo, esto va a trastocar el cómo nosotros como sujetos vamos a enfrentar ese evento o ese acontecimiento. No es mismo enfrentarlo de forma consciente que estarlo enfrentando de una forma inconsciente. Entonces, de entrada, hasta ahí vamos bien. Los seres humanos funcionamos dos niveles, uno consciente y uno inconsciente. Este nivel inconsciente puede tener cierto factor de intencionalidad, pero también podría tener un factor de no intencionalidad, ¿sale? Porque, porque acuérdense, perdón, los comento. El señor Sigmund Freud va a poner en escena algo que le va a llamar pulsión. Por ahí otros teóricos le llamaron instinto. Y él decía que había dos, básicamente. Uno de Eros, de construcción, de hacer, y el otro de Thanatos, esta leyenda de la muerte, que va a arrancar algo palpita, lleva esas dos características dicotómicas de intencionalidad. Conforme va pasando y va evolucionando la psicología, bueno, nos damos cuenta que esas características van a ser trastocadas por el entorno. Y cuando van a ser trastocadas por el entorno, tiene que ver con toda esta influencia que tiene que ver con algo que decía el señor Edmund Husserl, con el ser. ¿Qué es básicamente el ser? El ser es la noción de la conciencia, del tiempo y el espacio. Tiene que ver con esta percepción, con esta lucidez que yo tengo, digamos, del lugar que ocupo y en donde estoy. Por ejemplo, hagamos un ejercicio muy sencillo. Si yo en este momento les pidiese que pudieran cerrar sus ojos, verdes o azules o cafés. Si yo les dijera a ustedes, pueden cerrar sus ojos un instante y sentir la planta de sus pies, ¿qué es lo que sucedió cuando yo nombré? Pueden cerrar sus ojos y sentir la planta de sus pies. O hasta el momento en que yo puse en el discurso, ¿pueden sentir las plantas de sus pies? Su mente hizo una conexión con su corporalidad. Decían por ahí que el 80% de las cosas que hacemos, a veces las hacemos de forma inconsciente. Entonces, ¿qué tan conscientes somos nosotros como sujetos
del entorno. Qué tan lúcido tenemos este funcionamiento, esta forma. Y no solo esto, qué tan consciente tenemos la influencia que el entorno tiene sobre nosotros. Ok, hasta esta primera parte, ¿hay dudas? ¿Hay algún comentario? ¿Hay algo que quisieran preguntar? Esto es para sentar las bases un poquito de por qué el entorno, por qué estos factores van a convertirse en un factor de riesgo para el sujeto mismo, para la integridad. Dice la Organización Mundial de la Salud que la salud como tal se define como un estado físico y mental, pero tiene que ver mucho con esta lucidez, con esta conciencia, con cómo construimos una relación con el entorno. Cuando nosotros estamos intentando construir una relación con el entorno, lo que sucede es que vamos a construir esa relación en base instituciones, se prioriza la identidad colectiva de esa grupalidad, porque se ha demostrado que la identidad logra disminuir los factores y la percepción de los factores de riesgo. ¿Dudas hasta este momento? No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta hasta este momento. Ok, Victoria nos hace el favor de decirnos que hasta ahorita todo está claro. Muy bien, Laura también. Muy bien. No sé, yo me imagino que sí pueden abrir sus micrófonos. Si necesitan decir algo, me hacen alguna seña, me mandan un mensajito y con gusto lo vamos aclarando. Voy a compartir un poquito, permítanme tantito. Ok. Bien. Este es el ejercicio un poquito que hicimos. La idea era reflexionarlo. Es un poquito parecido al juego que hace el señor Michel Foucault, un filósofo que empieza a reflexionar en torno al poder. Y él lo que se da cuenta es que el poder no lo detenta nadie, ¿no? Él incluso lanza una frase que dice, el hombre ha muerto, ya no tiene el poder que tenía de autonomía, de decisión. Entonces, vamos a darnos cuenta que a veces el problema no tiene que ver con que no conozcamos el espacio y que tampoco no es que no conozcamos el entorno a nivel individual, grupal y social. Estos tres elementos generalmente atraviesan la vida cotidiana. Esto está enlazado por esta psíquica de poder. No hay nada más claro, se dice por ahí. Dice, el cambio que tú quieras ver en el mundo, lo tienes que hacer tú. Es como muy complicado intentar hacer una transformación, un cambio en el entorno. Y es como, no sé si alguna vez les ha pasado, que de repente algún compañero hace un buen comentario o al revés, hace un mal comentario, pero que los que lo miran, los que lo están observando, piensan casi, casi como, híjole, si la mitad de lo que dices hicieras, estaríamos mejor, ¿no? Entonces, la idea un poquito de empezar a jugar con esto también tiene que ver con qué tan autorreferentes somos capaces de ser. Los riesgos psicológicos, psicosociales, son susceptibles de provocar daños en la salud de nosotros. Y cuando nosotros no estamos bien, está demostrado que nuestro entorno va a empezar a tener, digamos, una subsecuente serie de problemas. Imagínense. Por la tarde llega la mamá a la casa, pero resulta que cuando llega esta mamá a la casa está enojada.
tener tan claro es las características del puesto de trabajo. Durante mucho tiempo yo me dediqué a salud de los trabajadores. Después de ahí hicimos algunas cosas de diagnóstico de puestos de trabajo. Y por ejemplo, no sé si han escuchado la frase que dicen, es que yo pasé todos los exámenes, pero el examen psicológico lo reprobé o me reprobaron. Bueno, psicológicamente nosotros no reprobamos porque no hacemos como tal una calificación, hacemos una evaluación en base a algo que le llamamos perfil de puesto. Por ejemplo, imagínense que tengo a una hermosa joven, pero que esta hermosa joven sensible, es tímida, es muy tranquila, es muy pasiva. Y entonces el perfil de puesto me dice que es para el departamento de quejas. O sea, imagínense, no es que haya una reprobación. Lo que hay es que ella no tendría las aptitudes, las capacidades para poder enfrentar todo este sistema que implica, en cierta medida, la frustración que implica enfrentar un departamento de quejas, por ejemplo. Entonces, no es que nosotros reprobemos, sino que nos damos cuenta que su aspecto individual, su aspecto interior, le costaría trabajo. Por lo tanto, ella podría ser buena, pero en otro puesto. Por ejemplo, si es tímida, tranquila, pero resulta que tiene una hermosa habilidad. La chica es preciosamente organizada. Entonces, me doy cuenta que ella tiene características de monotonía, de repetitividad. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tal si le busco un puesto que tenga que ver con archivonomía, por ejemplo, o que tenga que ver con el almacén? No, hombre, el almacén va a estar precioso, pero si la pongo en el departamento de quejas, va a chocar con el entorno, ¿sí? Entonces, lo que se evalúa generalmente como un factor que tiene que ir sincronizado con las características de personalidad del sujeto. Por eso muchas veces no es que desde esta construcción psicológica nos importe la vida de las personas que vamos a reclutar, por ejemplo, sino que queremos saber cómo ha construido su subjetivo. Suena muy poética esa frase, ¿no? De yo me hice a mí mismo. Pero la verdad es que es muy complicado que alguien se haga a sí mismo. Todos somos las palabras, los discursos, los elementos que nos cohabitan en nuestra existencia. Se dice, una de las hipótesis que se maneja es la mente es como una especie de pergamino, es como una especie de rollo. Cuando lo vas encerrando, cuando lo vas metiendo, lo que sucede es que nada de lo que sucede en nuestra existencia escapa a nuestra mente. Se va acumulando, se va metiendo en esos pequeños espacios. Y si mucho de lo que somos son las palabras que nos han dicho, las palabras que nos han transmitido. Algunas de las características de los puestos de trabajo que se toman en cuenta es la autonomía, la iniciativa, el ritmo de trabajo que trae la persona, qué tan repetitivo, qué tan monótono es el trabajo, la cualificación o las cualidades, así como características de responsabilidad. Otro de los elementos que generalmente se evalúan es la comunicación. ¿Cómo es que tú te comunicas con las personas que jerárquicamente van a permitirte fluir, organizar, desarrollarte, ¿sale? Y otra es la tarea. ¿Cuál es la actividad principal o las actividades predominantes que nosotros generalmente vamos a hacer en ese puesto o en esa función?
Otros factores que tenemos que tomar en cuenta son las jornadas de trabajo, los horarios de descanso, las características de la empresa, estas cuestiones dimensionales de los espacios. Por ejemplo, algo que me parece ser terrible, pero que es que está muy presente, los outsourcing, por ejemplo, estos empleos donde tu espacio de trabajo jamás te puedes apropiar de él para tener una mínima identidad. Entonces te ponen en una especie de cubículo que mide 1 metro a lo mucho, y que para estirarte tienes que salirte de ese espacio a través de una sillita de esas de ruedas, donde te jalas para atrás y te da la ilusión de que estás en otro universo. Entonces, estos factores son estos factores medioambientales. Por ejemplo, algo que todos tendríamos que tener en nuestro espacio de trabajo y sobre todo si pasamos mucho tiempo sentados, es una silla ergonómica mínimamente, ¿no? Ok, llevamos más o menos 40 y tantos minutos, entonces vamos a dar 2 minutos de descanso. Es una cuestión, ¿por qué dar descanso, no? Bueno, porque la mente lo que hace es focalizarse, pone un sentido de atención. Entonces, damos 2 minutitos para que se estiren. Parece algo absurdo, pero no lo es. Para este tipo de teorías, para este tipo de interacción, vamos a dar 2 minutitos para que se Vamos. estiren, para Mira, que aquí está el caminen, para que grandote. hagan algo. ¿Sale? Ok, damos 2 minutitos de descanso. Ok, continuamos entonces. ¿Dudas hasta este momento? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que quieran comentar? No, muchas gracias. Ok, entonces vamos bien. Hacemos un pequeño resumen como para recuperar. Entonces, los seres humanos somos o estamos
en un entorno, ese entorno tiene una influencia sobre nosotros, esa influencia puede, digamos, detonar características de personalidad, pero también puede convertirse en factores como estrés, en factores de riesgo. Entonces veíamos algunas de las características genéricas que podemos apreciar, que busca la parte psicológica. Entonces, bueno, algunas características personales o algunas características individuales, por ejemplo, para enfrentar estos factores de riesgo pueden ser la personalidad, la edad, la motivación, la formación profesional que tengas. Y otro que muy relacionado con lo que dice el señor Howard Gardner, ¿no? Las 5 mentes, en su libro Las 5 mentes del futuro, esta capacidad de ser respetuoso, ¿no? Parecería ser que hemos perdido parte de esa noción de humanidad. Entonces tiene que ver con las aptitudes que yo tengo, pero también tiene que ver con las características o las actitudes que yo tengo ante ese entorno. Por ejemplo, personalidades. Ustedes son a las que se enfrentan, con las que comparten en sus espacios. Eh, ¿Cómo cuáles habrá? ¿No? Seamos inocentes y pensamos que todos son lindos y buenos, pero me imagino que sus entornos también habrá algún tipo de personalidad que son un poquito complicadas de llevar. ¿Con qué personalidades son con las que llegan a encontrarse cotidianamente? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos comparte? ¿Con qué tipo de compañeras, de compañeros, de asistentes son con los que generalmente llegan a estar? Pero ¿cuándo? Ahora. ¿Cuándo lo quieres? Para ayer, ¿no? Muy bien, gracias, Dalila. Eh, Nadia nos comenta ególatras. Imagínense si su jefe es ególatra, qué bonito, ¿no? Porque entonces no solamente va a decir yo lo hice, sino es mi equipo, ¿no? O sea, es mío. Bueno, curiosamente empezamos con los negativos. La compañera Diana nos pone en escena los otros, ¿no? Los que son alegres, sonrientes. La compañera nos dice, oh sí, o sea que puede ser, ¿no? Es que a veces la personalidad es tan fuerte que absorbe, parecería ser que absorbe a todos los demás, ¿no? Que parece ser que absorbe al entorno y dice, es mi equipo, o sea, no somos un equipo, es mi equipo, el mío, ¿no? Qué bonito, bueno, suele suceder. Eh, la compañera, permítanme tantito, la compañera o el compañero Josabet nos dice perfeccionistas, sí son los obsesivos, ¿no? Los que llegas a su hermoso escritorio y hasta tiene acomodados los colores o tiene acomodados los lápices, ¿no? Y así todo cuadrado. Sí, muy bien. Los que minimizan, claro, que dicen, yo llevo aquí mucho tiempo y lo sé mejor que tú. Sí, pero en esta ocasión te equivocaste. No, ¿ah? Podría ser. O los que hacen menos a las o a los demás. Los autoritarios, los que quieren que se haga su voluntad, que generalmente les cuesta trabajo tomar en cuenta a los otros, ¿no? Eh, los reservados, los que son callados, ¿no? Los que casi no participan, ¿no? Los controladores, claro, los que quieren, pues, controlar el universo, ¿no? Territoriales en exceso. ¿Mm? Laura nos comenta, sí, alguna vez, por ejemplo, me tocó alguien que decía, esta es mi computadora. Y yo pensaba en mi cabecita, ¿no? Yo pensaba, es mi computadora, pero tú te vas a ir en un par de meses. Bueno, pero cada quien. Los que son sensibles, claro, incluso ahora les llaman generación de cristal, ¿no? Es muy interesante.
el afable, ¿no? El que generalmente trata de ser cordial, que trata de llevarse bien con todos, que a veces es como el sistema de enlace que hace que esos factores psicosociales de riesgo, perdón, se minimicen, ¿no? El que es permisivo, la bronca es que es el que trabaja de más, se queda horas de más, y a veces no necesariamente por quedar bien, ¿eh? El conciliador. Uh-huh. Sí, muy bien, gracias. Ok, bueno, avancemos otro poquito, ¿no? Entonces tenemos todos estos rasgos que ustedes nos han hecho favor de compartir, estos rasgos de personalidad. La edad, ¿no? Parecería ser que no es un factor de riesgo, pero por supuesto que es un factor de riesgo, porque ya no puedes pasar ciertos periodos sin alimentación, la motivación. Otra pregunta inocente. eh, Pueden compartir a alguien, ¿no? Alguien que quiera compartir, ya sea verbalmente o a través del chat. Quiere compartirnos qué es lo que lo motiva a estar en ese entorno, que a veces a pesar de ser adverso, sigue ahí. ¿Qué los motiva? ¿Qué es lo que les llega a motivar? ¿Quién quiere compartirnos? ¿Qué les motiva a ustedes? ¿Qué los hace entrar en esta acción? La labor asistencial. Ok, Lucía nos comenta. ¿Qué más les hace estar? Yo ahorita les digo por qué les hice esa pregunta, ¿no? Me gusta mi trabajo, dice Ana. Retos constantes. Yo preguntaría, ¿pero por qué te gusta tu trabajo? ¿Cuáles son esos retos? O sea, ¿te gusta o disfrutas? La motivación es como ganar, la motivación es obtener, la motivación. ¿Qué estaría atrás de ese reto? ¿Cuál sería el velo? Es el reto. Pero ¿qué estaría? Siempre hay algo nuevo que hacer. Ok, ok, muy bien. Obtener un salario. Ahí viene una pregunta que tiene que ver con estos factores de riesgo psicosocial. ¿Ustedes sienten que ganan lo suficiente o creen que podrían o que deberían o les gustaría ganar más? La compañera nos dice, me gusta mucho el trabajo, me relaciono con mucha gente, es un reto. Eh, Diana nos dice, no soy psicóloga, ni trabajo con población atendida, pero me gusta colaborar y ayudar a mis compañeros que sí. Eh, Debería ganar, yo creo que más, ¿no? Las personas que nos comparten cosas buenas, el sentirme apoyada y muy agradecida con todo lo que se aprende. Me gustaría que fuera más equitativo, nos comenta Nadia. Ok, muy bien. Ok, ¿a qué va todo esto? La motivación está demostrado que es un factor de protección ante cuanto la mente siente condiciones adversas. Es decir, les digo, parecería ser casual que les pregunte, oigan, pero ¿qué es lo que los motiva? A veces nos motiva solamente llegar a la quincena, por ejemplo. A veces hay quien dice, no, espérate, yo no carezco de esta cuestión económica, pero disfruto lo que hago, la sonrisa, el reconocimiento, estas otras cosas que nos hacen los compañeros, favor de compartir. Bueno, entonces avancemos otro poquito. Eh, entonces, la edad, la motivación, la formación, es decir, las habilidades con las que contamos nosotros como individuos, como sujetos. Pero hay factores que también van a ser factores de riesgo y que son fuera de extras, ¿no? Afuera de lo que yo hago laboralmente. Por ejemplo, estos factores socioeconómicos, seamos realistas, vivimos en una sociedad capitalista, consumista, que tiende a tener ciertos estereotipos sociales, tiende a tener ciertos estereotipos laborales, ¿no? Ah, ella llega temprano, sí, pero cuando llega temprano llega y desayuna, ve las noticias un rato, escucha dos rolas en sus audífonos y después se pone a trabajar, ¿no? Entonces, digamos, hay personas que son como muy eficientes en lo que hacen, ¿no? Bueno, chequemos un poquito estos factores extralaborales. Son aquellos que están afuera de
pero que van a pegar. Y muchos de estos factores tienen que ver con el peso económico. Vivimos en una sociedad capitalista donde casi la mayoría de las cosas, al menos objetos, tienen un precio. Y para poder yo llevar una gratificación, por ejemplo, estadísticamente, algo que está probado, las personas se desplazan entre 2 a 4 horas promedio. A ver, échenle cuentas. Eso significa que si nosotros trabajamos 8 horas porque checamos una tarjeta, porque firmamos o porque estamos físicamente en un espacio, más 2 horas de ida de camino y 2 horas de regreso, estamos hablando de 12 horas. No, parecería ser que eso no sucede, pero no lo sé. Si yo les preguntara a ustedes cuánto hacen de su casa a su trabajo, de ida y regreso, mínimo, me van a decir, bueno, ahorita en pandemia tal vez hacemos menos, o vamos de la recámara a la mesa de centro, ¿no? No lo sé, pero generalmente en tiempos normales de traslado hacemos de 1, 2, 3 y hasta 4 horas, porque está mal concentrado. Entonces, ese tipo de cosas son estos factores extralaborales. Algo que determina muchos de los factores psicosociales, ¿no? Va a ser estos factores de la vida familiar. Por ejemplo, muchas veces las compañeras, los compañeros o nosotros mismos tenemos broncas. Cada uno enfrenta esa serie subsecuente de problemas de maneras diferentes, pero está ahí presente y altera o va a tener una alteración desde lo inconsciente, ya sea voluntario o involuntario, la familia. Porque a veces cuando preguntamos, digo, aquí no salió, curiosamente, pero en muchos espacios, por ejemplo, cuando les preguntamos, ¿qué te motiva a salir a trabajar? Muchas veces nos dicen los hijos, la pareja, yo mismo, el que quiero darme ciertos gustos. Es decir, esta liga invisible de cuándo termina la vida laboral. Por ejemplo, muchas veces yo les apuesto que, no sé, es una pregunta, bueno, hagamos el ejercicio así muy rápidamente. ¿Alguna vez se han llevado trabajo a su casa? ¿Alguna vez, digo, podría ser que una sola vez se hayan llevado trabajo a su casa? ¿Alguien se ha llevado trabajo a su casa? Victoria nos dice que sí, Laura nos dice que sí, Berta nos dice ja, 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 algunas cuantas, ¿no? Y yo creo que si les preguntáramos a todos, a uno por uno, yo creo que si no se han llevado físicamente el trabajo a su casa, seguramente saben dónde sí se lo han llevado, en su mente. Y eso hace que esa línea muy delgada entre en dónde estoy. Yo me acuerdo mucho que tenía un tío que cuando soñaba hablaba de su trabajo. O sea, tú lo escuchabas, se quedaba dormido en el sillón. Sí, pásame el papel, hay que llevarlo al tercer. O sea, cosas de ese tipo. O sea, no sé, no necesariamente es que te lo lleves físicamente. Yo les apuesto que a veces llegan a su casa extra laboral. Llegan a su casa y lo primero que llegan es en la necesidad catártica y entonces le compartes a tu pareja, amante, novio, amigo o lo que sea y le compartes, ¿qué crees que me pasó en el trabajo? Fíjate que mi jefe me dijo esto y esto y esto y esto y le sacan la hermosa lista, ¿vale? Ahí te estás llevando. No fragmenta, tu mente se satura, se hace una saturación mental. Ahí está un factor de riesgo que seguramente te va a llevar a conductas de ansiedad, a estrés, que te va a llevar a enfrentar una serie subsecuente de síntomas. Pero no se preocupen. Decía la bioenergética, dice la psicofisiología, que si lo que enfermó a la mente es la palabra, entonces la palabra locura. Pero ahí tenemos un problema. ¿Qué pasa cuando lo que enferma es el cuerpo?
¿el cuerpo podrá liberar a la mente? Es decir, hay una interconexión, una relación entre la mente y el cuerpo. Entonces se podría al revés, como dice el señor Alexander Lowen, Reichman también lo mencionaba, ¿el cuerpo podrá curar a la mente? Ahora yo les pregunto, ¿sus condiciones físicas de trabajo tienen o son adversas? ¿Alguien podría escribirnos de forma anónima? ¿No? Bueno, anónimamente o no sé, no importa. A ver, ¿alguien podría escribirnos cuáles son las condiciones adversas que tienen en su espacio de trabajo? Menciónenos 3, 4, las que ustedes quieran. ¿Tienen condiciones adversas? ¿Se enfrentan a condiciones adversas en sus espacios laborales? ¿Cómo cuáles podrían ser esas condiciones adversas de su entorno laboral? Alguien que quiera compartirnos, ¿cuáles son esas condiciones adversas que llegan a tener? Demasiada humedad, nos comenta la compañera, y frío. Uf, muy bien. El entorno. Eso es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque no depende directamente de ti, sino que depende de la estructura. Ok. Estamos en cubículos contiguos y llega a haber mucho ruido. Uf, pones en escena, Guadalupe, algo bien interesante. Les eh, Era un edificio público, era un edificio de oficinas públicas. Entonces se daban cuenta que había muchas peleas entre los compañeros de trabajo, que había muchas condiciones adversas. Entonces contrataron a un equipo de psicólogos, contrataron a un equipo, digamos, multidisciplinario para atender qué estaba sucediendo. Y fueron resolviendo cada uno de los problemas a los que se enfrentaban estos trabajadores, personales, del entorno. Pero resulta que todavía había ese toque de tensión que hacía que cualquier cosa, ¡pum!, explotaran los compañeros de trabajo. ¿A qué creen que se debía este estrés permanente que tenían en esta oficina de gobierno? Podríamos pensar que a la carga de trabajo solucionaron eso. Se debía a que era una avenida muy transitada, era una avenida principal donde pasaban muchos camiones, muchos vehículos, muchas personas. Entonces se dieron cuenta que los decibeles de ruido hacían que tuvieran una sobrecarga mental. Y entonces con esa sobrecarga mental, cuando les pedían algo, estaban tan saturados porque era como estar escuchando un ruido la mayor parte del tiempo. Entonces lo que hicieron para solucionar eso fue que blindaron de ruido el edificio y se dieron cuenta que la productividad aumentó. Es algo de lo que me acordé. Estamos en cubículos y llega a haber mucho ruido. La compañera Diana nos comenta, rotación de personal. Es cierto. Otro de los factores o riesgos psicosociales a los que se encuentran generalmente en muchas de las empresas, y está más que demostrado, cuando hay rotación de personal y rotación de horarios, la mente no logra hacer acuerdos. Entonces, le cuesta más trabajo estos silopsismos, estos monólogos. Consolidarse los equipos de trabajo. Y las personas que tienen más tiempo se sobrecargan de trabajo. Puede ser, ¿no? O sea, esta demanda, ¿no? Frío y poca luz. Algo que está demostrado que hace, digamos, que exista un daño ocular es la luz. ¿Mm? ¿Qué nos dice la psicología de los espacios y la salud de los trabajadores, ¿no? Nos dice, un lugar donde tienes a un trabajador, el espacio debe de estar iluminado y ventilado
si quieres que mínimamente ese empleado sea funcional. Digo, sabemos que a lo mejor en los espacios donde están, a veces las sillas, ya con que tenga respaldo y con que tenga el cojincito, a veces nos damos por bien servido. Que esto está allí. Lo que hace la mente, acuérdense que habíamos comentado al inicio que funcionamos en un nivel consciente y en otro inconsciente. Lo que hace la mente es como pasarlo a este cajón donde no utilizamos, digamos, eso. Entonces lo pone en otro cajón y ahí lo deja. Pero no quiere decir que deje de existir. Por eso el estrés, por eso el entorno, por eso este entorno. Imagínense que trabajas en Polanco, ¿no? Pero vives en Nezahualcóyotl, vives en Chimalhuacán, vives en Minas, en Iztapalapa, vives en estos lugares donde después de salir de un entorno tienes que enfrentarte a otro entorno al revés, ¿no? Entonces, todos estos factores generan ciertos niveles de estrés. Bueno, avancemos otro poquito. Entonces, bueno, los factores extralaborales, que pueden ser, por ejemplo, factores socioeconómicos, la vida familiar, el entorno familiar, los tiempos de recreación. ¿Qué tanto tiempo libre tenemos para salirnos de esta inercia en la que generalmente vivimos? El ocio. ¿Tenemos tiempo para el ocio? ¿Tenemos tiempo libre? ¿Tenemos tiempo para nosotros mismos? Imagínense, estás estudiando un curso, tienes familia, o tienes hijos, o tienes a un familiar enfermo. Bueno, olvídate del tiempo libre. Todos estos factores se convierten en factores. Por ahí hay un término que se utiliza que se llama la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad física que tienen los materiales de adaptarse a un cierto entorno. Pero está demostrado que no todos los sujetos tenemos la misma capacidad resiliente, es decir, la misma capacidad de adaptación. Hay cuerpos que requieren mayores periodos de descanso, mayores periodos de estabilidad. Que su mente está en el futuro y se angustian por ello. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con este tipo de personalidades? Resulta que se van de vacaciones, pero necesitan vacaciones de las vacaciones, porque hacen hasta, voy a hacer un recorrido y voy a visitar 15 puntos. Es decir, no hay una libertad, siempre están en un continuo. Entonces, todos estos factores o algunos de estos factores tiene que ver mucho con cómo se triangulan, cómo se vinculan con estos aspectos de la personalidad. Eh, ahí está. Por ahí se dice, eh, hasta en las cosas más grandes o en las cosas más pequeñas puedo ver la expresión de algo. No existe partícula en la vida que no tenga poesía, que no tenga esa noción de autonomía, de libertad, que no tenga ese algo. Algunos factores psicosociales. ¿Qué es un factor psicosocial en suma, en resumen, en concentración? Tiene que ver con esta percepción, con esta experiencia que puede influir sobre nuestra salud o sobre nuestro nivel de rendimiento o sobre nuestra satisfacción laboral. Generalmente, ¿qué es en resumen lo que afecta? El trabajo, el ritmo del trabajo, el medio ambiente, la satisfacción que está íntimamente relacionada con la motivación, las condiciones de trabajo, que las platicamos un poco y ustedes nos hicieron favor de compartirnos. Pero entramos en otro. ¿Qué capacidades tengo? Por ejemplo, no sé si les ha sucedido que a veces les llegan a pedir trabajo para lo cual
podemos hacerlos, pero que no estamos capacitados o que no tenemos la habilidad de hacerlos. Imagínense que ustedes están encargados de un área muy específica, pero llega alguien de otra área y les pide algo. Uf, estos factores, ¿no? Las necesidades, expectativas que tenemos sobre el trabajo. Una pregunta inocente. Ustedes en su hermosa juventud, quizás están en ella, en su hermosa juventud, ¿se imaginaban en el lugar del trabajo en el que actualmente están? Es pregunta. Ahí la dejamos en escena. Muchas veces las cosas que soñamos no suceden, como decía el señor Martin. Mi cultura laboral, mi cultura del trabajo es la suficiente, tiene que ver con esta individualidad, tiene que ver con esta meritocracia, porque a veces parece que vivimos en la era de la meritocracia. Si lo haces más, si lo haces mejor, si te desgarras y dejas ahí la vida, quizás lo puedes lograr. Como que nos venden la promesa, pero existe esta otra noción que dicen los existencialistas como Jean-Paul Sartre, como Simone de Beauvoir, como Albert Camus, que nos va a hablar del mito de Sísifo. Sísifo por ahí decían que era este hombre, que era un hombre muy astuto y que logró engañar a los dioses para ir a la muerte y regresar de ella. Pero cuando los dioses se dieron cuenta del engaño, lo castigaron y lo pusieron a cargar una piedra. Se hacía cada vez más y más lejana. Entonces tenemos dos oposiciones en estos factores. A veces el sujeto se esfuerza, intenta hacerlo, pero es como si sintiera ese vacío existencial. Es como si se convirtiera en ese Sísifo que a pesar de todo el esfuerzo que hace, parecería ser que el trabajo jamás se acaba. Parecería ser que el trabajo jamás se agota. Parecería ser que el trabajo jamás termina. Entonces tenemos estos factores que tienen que ver con estos aspectos ambientales. Cuando los factores psicosociales se convierten en un riesgo, se convierten en un riesgo cuando ponen en peligro mi integridad física o mental. Entonces, ahí pasamos de este nivel que nos comentaba el compañero, es que todo nos afecta, cierto, pero ¿cuándo se van a convertir de un posible, de una posibilidad, de una zona a una potencia que puede fragmentarme? ¿Cuándo puede causarme un daño? ¿Cuándo puede causarme una transgresión? ¿Cuándo puede causarme un efecto sobre mi persona, ¿no? Tiene que ver con las condiciones de trabajo. Son aquellas condiciones que se encuentran directamente ligadas ya sea al sistema de organización, al contenido, a la realización de la tarea o a la capacidad que lo que va a hacer es que me va a afectar de alguna y otra manera. Eh, ok. Eh, Estas condiciones, cuando son desfavorables, a veces pueden ser de origen muy determinadas, pero a veces pueden ser de un origen indeterminado. A veces tienen que ver con las conductas, a veces tienen que ver con las actitudes, a veces tienen que ver con el desarrollo, o a veces tienen que ver con que ya hay una consecuencia directa e inmediata sobre los aspectos físicos o mentales. Y entonces ahí abrimos nuevamente el pequeño diálogo, digamos. ¿En qué sentido ustedes se dan cuenta que a lo mejor ustedes o algunos de sus compañeros ya tienen un efecto físico, mental, emocional? Eh, ¿Cuáles podrían ser? ¿Alguien nos podría regalar un ejemplito? Algo que vean por ahí.
alguien que sepa que se haya enfermado, que le haya sucedido algo, por ejemplo, ese ataque de euforia, ese tipo de cosas que llegan a suceder, ¿no? Uy, creo que ya me pausé. Ah, no puede ser. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha, maestro. Ah, Solamente para que no suceda esto, le sugiero ajá. apagar su cámara. Ok. Bueno, nada más que no me deja. Ya sé. Bueno, yo ya no me deja mover nada la computadora. Listo, yo creo que ya Incluso se quitó. quedó como, se quedó como pantalla. Ya no me deja hacer nada. Ahí está, ya. Ya. Creo que ya está. Ok. Bueno, pero sí me escuchan, ¿verdad? Sí, 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 le escuchamos. Ok, Diana nos comenta, tiene premura por hacer las cosas solo por palomear pendientes. Sí, sí, ok. Por ejemplo, miren, les voy a poner un caso que me tocó ver de cerca y que me tocó llevar a acompañar. Era una persona que trabajaba en una compañía de aviación. Ella trabajaba en una compañía de aviación y le tocaba un área de mantenimiento que era muy particular. Entonces estaba sometido a mucho estrés esta persona. Llegó un momento en que literalmente le dio una parálisis física. Y entonces fue al médico y le dijo el médico, pues vamos a revisarlo, le sacaron radiografías, tomografías, le sacaron literalmente de todos los estudios y al final le dijeron, usted no tiene nada. Y entonces él dijo, oiga, pero entonces, ¿por qué no me puedo mover? Y le dijeron, es estrés. Y le mandaron muchas vitaminas, pero no se le quitaba. Y entonces fue cuando, por azares de la vida, eh, no lo encontramos en el consultorio y le empecé a preguntar cómo se sentía él. Yo me siento siempre bien presionado, y en cuanto él fue hablando, en cuanto fue poniendo en palabras sus sensaciones, sus emociones, se liberó y empezó nuevamente poco a poco a recuperar la movilidad. Entonces, ese podría ser un pequeño ejemplo, ¿no? Eh, Algo que generalmente también, digamos, entra en estos factores, ¿no?, de riesgo, es el contenido de trabajo. Es decir, eh, ¿cuál es la actividad predominante que, eh, que nosotros tenemos? ¿Cuál es la actividad predominante que llevamos? La carga de trabajo, algo que ustedes ya hicieron favor de comentar, el ritmo del trabajo, el tiempo de trabajo, la participación de trabajo, porque muchas veces de que nos damos cuenta que a veces uno que otro compañero son los que son como más protagonistas en los espacios. Y a veces es por narcisismo, a veces es por egocentrismo, a veces es porque hay un gran compromiso, pero a veces también es un juego amorfo de autoabandono. El control, la cultura organizacional, las relaciones personales, los roles o actividades que desempeñamos, el desarrollo personal es importante. Por eso generalmente se recomienda hacer cursos, actividades en conjunto, actividades en común, la interacción o la dinámica o la empatía que haya entre los espacios de trabajo y la casa. Por ahí se dice, ¿no?, que cuando una gota es constante, a veces puede atravesar hasta el acero más fuerte, ¿no? Hablemos un poquito del estrés. El estrés es una reacción fisiológica, pero tiene que ver con los procesos cognitivos, con el significado. ¿Qué es el significado? Es la representación simbólica o la representación mental que yo produzco ante algo que está allí. Entonces,
este estrés generalmente nos va a llevar a aspectos adversos, nocivos, y generalmente va a pegar. Generalmente cuando es muy frecuente, la bronca es que se le llama el asesino silencioso. Es algo que a veces no se nota, pero de repente cuando te das cuenta, estás en la computadora y estás muy derechito y estás escribiendo muy bien, pero de repente te vas encorvando y ya cuando te das cuenta, estás a escasos centímetros de la pantalla y dices después, ¿por qué me duele la espalda? ¿No? Entonces, los niveles de estrés tienen que ver con que es un mecanismo de respuesta que tiene el organismo. Hagan de cuenta que es nuestra parte más primitiva. Es tan primitiva que es como un botón de alerta. ¡Pah! Pero imagínense que están prendiendo y apagando la mayor parte del tiempo ese botón de alerta. Entonces es como, es esa cortisona. Pero la cortisona es como, les voy a poner un ejemplo. Miren, imagínense que los invitamos a todos al teatro y llenamos el teatro entre todos. Va a empezar la obra, empieza la obra, pero de repente se hace una pausa en la obra. Y cuando se está haciendo esta pausa en la obra, alguien grita, se está incendiando. Entonces mi cerebro dice, espérate, nos podemos quemar, nos vamos a morir, mi perro, mi pescado. Y entonces ese cortisol llena el cuerpo, lo inunda, lo satura. Y después de que lo satura, inmediatamente después, disculpe, amado público, fue un error. No es cierto, el teatro no se está quemando. Podríamos quedarnos sí o no igual. Resulta que no, que nuestro cuerpo necesita regularse. Entonces, puede ser que yo me la pase toda la obra y esté volteando. Y diga, no, ¿qué tal si empieza a salir una flama? Yo sí salgo corriendo. Incluso tal vez hay quien diga, nunca vi una flama, pero por si las dudas me voy a estar fijando, me voy a estar asomando. De burnout o de estar quemado, ese desgaste, cuando ya hay un desgaste físico, emocional, cuando hay un agotamiento, cuando ya lo estoy haciendo, pero mi rendimiento ha bajado, se ha disminuido, se ha ido al mínimo. Y entonces mi actividad ya no corresponde a lo que yo quiero hacer. Mi cabecita dice, sí, mañana hago mis 14, 16, 21 pendientes. Pero llegas a la oficina y empiezas a hacerlos y vas por el 9 y dices, ¡oh! Ya, no puedo. Pero lo sigues haciendo. Es esa memoria automática. Otro de los factores que son muy comunes es la violencia, que tiene que ver con cualquier comportamiento agresivo. Es como cuando de repente te dicen, ven, pero tal vez no te lo dijo agresivamente, pero el tono de voz, porque acuérdense, la mayoría de las cosas que percibe nuestro inconsciente tiene que ver con la percepción. Y como tiene que ver con la percepción, tiene que ver con la forma en la que yo soy esta especie de receptáculo que va a captar esa información de todo el entorno. A veces los sueños son más sabios. Nos dicen, nos dan el por qué despertar de alguna u otra manera. ¿Cómo le hacemos para enfrentarlos? Creo que vamos a empezar con esta parte muy práctica, si me lo permiten. ¿Cómo me comunico? ¿Cómo establezco relaciones? ¿Cómo establezco relaciones jerárquicas? ¿Cómo establezco relaciones funcionales? ¿Cómo establezco relaciones de participación? Por ejemplo, ¿cómo me comunico con mis compañeros? ¿Cómo me comunico con mi jefe? ¿Cómo me comunico con mi coordinador? ¿Cómo me comunico con mis usuarios? ¿Cuál es mi sistema de comunicación? Las relaciones humanas son uno de los mecanismos más eficientes
para reducir los factores de riesgo psicosociales. Por ejemplo, la organización del tiempo, los turnos, el trabajo, las horas extras, el tipo de jornada. Hay que hacer pausas de trabajo. Pero es que no puedo. Por ejemplo, a mí voy a dejar de compartir tantito. A mí me ha tocado, por ejemplo, que existen compañeras, compañeros en diferentes trabajos que, por ejemplo, no comen por estar haciendo su trabajo. No sé si han conocido a alguno en algún lugar de La Mancha. O pregunta, ¿ustedes en algún momento han dejado de alimentarse o han dejado horas de sueño por cumplir con su trabajo? Es una pregunta inocente, diríamos. ¿Eso qué significa? Significa que muchas veces, entonces no estamos cuidando a la persona más importante. Miren, aquí sí dijeron muchísimos, no los voy a leer todos, pero todos dicen sí, 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 y fueron varias veces en el año. Quizás no estamos inventando nada, nos estamos autoabandonando por el trabajo. Por ahí dice la leyenda, no puedes dar nada que no te sobre. Pero es que lo tengo que hacer. Les digo que tenemos un problema. En forma práctica. Ya les llegó la gastritis crónica, por supuesto. Sí, miren, estadísticamente, esto que comenta Dalila es muy interesante. Estadísticamente, los problemas que genera el diestrés, perdón, los problemas que genera el diestrés son más trastornos gástricos. No hay personaje que viva, es más, si todavía en los trabajos te ponen la hermosa frase de que sepa trabajar bajo presión. Y dices, híjole, pues aunque no les diga, ¿no? Digo, yo tengo varios pacientes ahí en el diván, diríamos, que son estas adictas al trabajo, ¿no? Y la mayoría, yo les puedo apostar, de estas pacientes tienen problemas gástricos. Otros de los trastornos son los trastornos musculoesqueléticos, son los más comunes. Los del sistema digestivo y los de los musculoesqueléticos. Ya después, bueno, vienen otros, pero estadísticamente esos son los más comunes. Entonces, vámonos a la parte práctica de cómo enfrentar o algunas técnicas o estrategias para enfrentar estos factores psicosociales, ¿no? Entonces, damos otra vez 2 minutitos, bueno, 3 minutitos de descanso, estiren las piernas, vayan al baño, tómense un vasito de agua y pasamos a la parte de, pues, las recomendaciones, algunas técnicas para enfrentar estos factores, ¿sale? Damos 3 minutitos, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Gracias. Sale, pues, 3 minutitos de descanso damos. Ok, continuamos entonces. Bueno, les decía, pasamos a esta parte más práctica como para ir cerrando. Todos son factores, pero se van a convertir en factores de riesgo cuando de una u otra manera puedan estarnos afectando, ya sea física o psicológicamente. Y vemos que algunos factores tienen que ver con la sobrecarga del trabajo, con las condiciones físicas, con la interacción que tenemos con las compañeras o los compañeros, con los jefes, con la cuestión organizacional, con la cuestión práctica, y que todos estos factores van a provocar en mí algún síntoma, ansiedad, manía, depresión. Ya ustedes mismos lo compartieron en el chat. Yo me pongo triste, yo veo que les da ansiedad, yo observo el otro. Entonces, todos estos factores tienen que ver con cómo yo me pongo unos lentes, cómo enfrento a ese universo. Unas son las técnicas de tensión y distensión. Por ejemplo,
Después de 45 minutos continuos, algo que se recomienda mucho es pararse, estirarse, literalmente como si yo pudiera alcanzar con los dedos de mis manos el techo, aunque no me pare de la silla. Lo ideal sería pararse, caminar mínimamente de 3 a 5 minutos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso también activa el corazón, hace que estemos más lúcidos y nos permite bajar esos niveles de estrés. Por ejemplo, una técnica muy práctica es escribirlo. Por ahí decía Isabel Allende, lo que no quiere jamás olvidarse debe escribirse. Hacer listas de cosas siempre nos permite poner en escena la idea de que podemos atrapar por un instante el tiempo. Y eso le dice a la mente, tranquila. ¿Sí? Algo que se recomienda en términos generales es organizar adecuadamente el trabajo. Por ejemplo, racionalizar mi trabajo, es decir, puedo, no puedo, aceptar límites, establecer plazos razonables. A veces nuestro ego nos dice, yo lo tengo para mañana, jefe. Y la verdad, sabes que es difícil hacerlo de un día para otro, que tenemos nuestros tiempos, que tenemos nuestros procesos. Dejar claros los pasos que queremos, ¿vale? A veces necesitamos recursos técnicos. Te dicen, ¿puedes hacer un video? Y dices, pues sí, en la computadora o en el celular, pero resulta que tu celular no puede hacer eso. Entonces, a veces se recomienda allegarse, pedir las cosas, ¿sí? Por ejemplo, facilitar los procesos de comunicación entre la jerarquía es algo que permite, digamos, que esos factores de riesgo disminuyan. También, por ejemplo, ajustar las necesidades. No puedo dejar de ser yo mismo para convertirme en mi trabajo. Reconocer el valor que significa que el otro me preste ayuda. Parecen cosas muy simples, muy elementales, pero que a veces se nos olvida hacer. Comunicación, información, saber y reconocer cuál es el verdadero problema que me está ocasionando ese factor de riesgo. Buscar factores de resiliencia. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen novio, novia o lo que sea, y entonces tienen ese novio, amante o lo que sea, y entonces de repente ustedes piensan que la culpa de que se haya fragmentado la relación, de que no haya funcionado, fue mía. Híjole, es un poquito hedonista, ¿no? Porque una relación siempre es de 2 o más personas, pensemos en los poliamorosos. Entonces, está muy claro, por ejemplo, que nosotros como sujetos, cuando pertenecemos a una institución, a un colectivo, la responsabilidad es compartida. Cuando yo me atribuyo esa responsabilidad, entonces generalmente la sincronía, el movimiento que debe de haber, se vuelve tan lento que parecería ser que no se mueve. Entonces yo tengo que tener claro como parte de un proceso institucional que generalmente el problema es compartido. Evitar las culpas, ¿no? Por ahí se decía, ¿no? Que solo podemos ver un poco del futuro, pero podemos ver lo suficiente para darnos cuenta que podemos hacer muchísimas cosas más. A nivel personal, a nivel individual, generalmente se recomienda la capacitación, el sentir que nos movemos de puesto, que podemos tener la posibilidad de desarrollo, de reconocimiento, la remuneración económica. A veces el reconocimiento de nuestro jefe, líder, nos permite liberar o minimizar esos factores de riesgo. Por ejemplo, ¿cómo enfrento la tarea? Generalmente, si yo enfrento adecuadamente la tarea,
voy a poner las cantidades necesarias. Tengo que tener clara la relación entre la tarea y el nivel de complejidad que tiene. Tengo que focalizar mi atención, el uso adecuado de la memoria, los tiempos, el tiempo de presión, el trato con las personas que requiero para llevar a cabo esa minimización de riesgos. Bueno, ahora, les voy a comentar nada más por cuestiones de tiempo, una técnica, ¿no? Para disminuir el factor de riesgo. Por ejemplo, existe la técnica de tensión-distensión, que es cuando uno se pone rígido, 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 y después de esa rigidez uno suelta. Por ejemplo, la inhalación, exhalación o las técnicas de respiración son muy eficientes, ¿no? Hay muchísimas. Hay una técnica que implica inhalar, retener el aire unos segundos y después soltarlo, ¿no? Esas son un par de técnicas que son muy funcionales. Una técnica que, acuérdense que percibimos a través de los 5 sentidos. Una técnica es visualizar, ¿sale? Entonces yo cierro y visualizo, cierro los ojos y visualizo algo que me haga pensar que puedo romper con esta inercia que tiene la mente. Otra técnica es, voy a mirar hacia algún espacio que no tenga que ver con el espacio físico en el que yo estoy. Por ejemplo, imagínense que tienen su hermoso escritorio, pero que su hermoso escritorio está saturado de papeles. Si quiero relajar mi mente, volteo hacia la pared, volteo hacia un paisaje, volteo hacia el cielo. O sea, visualmente tengo que romper con la inercia, porque si tengo mi lista de pendientes de enfrente, la veo y veo que cada vez tengo más y más y más. Por eso, por ejemplo, muchas veces en algunos espacios me ha tocado ver que tienen la lista de pendientes, pero cada vez que vas a visitar a esa persona, su lista sigue casi igual, ya ni la pela. Bueno, no la pela porque su mente se saturó y la bloqueó, aprendió a bloquearla. ¿Por qué? Porque tienes que negarla y después la vuelves a ver y ya empiezas a palomear. Bueno, las técnicas de respiración, las técnicas de tensión-distensión, el masaje, son algunas estrategias para enfrentar, por ejemplo, estas partes. El caminar, no evadir, sino el buscar, ¿no? Diferentes ángulos, buscar opiniones, buscar perspectivas, a veces suele ser muy funcional, por ejemplo. Bueno, de mi parte hasta ahí le dejaría. No sé si tengan preguntas, comentarios, sugerencias, si quieren compartirnos algo. Si gustan, pueden activar su micrófono o a través del chat. Por lo pronto, Ok, ¿algún libro? Bueno, miren, hay un libro que se llama Ejercicios de Bioenergética, es de Alexander Lowen. Es un libro muy práctico que no habla como tal de factores de riesgo psicosocial, pero habla de algunas técnicas fisiológicas, psicofisiológicas para enfrentarlos. Habla de algunas técnicas de bioenergética. Eso en torno a la parte práctica. Porque, bueno, pues a veces nos saturamos, ¿no? de algunos elementos. Sí, ahorita lo ponemos. Se llama Técnicas Energética. Bueno, si gustan, bueno, les comparto mi correo, fzr@hotmail.com. Yo lo debo de tener si me dan un par de
de días, porque ahorita estamos en cierre final en la universidad, pero si me dan un par de días y necesitan, por ejemplo, cuestiones prácticas, que es lo que yo creo que a veces funciona más, porque podemos perdernos en el universo de la teoría. Pero si necesitan algo práctico, ustedes plantéenme así en breve. Por ejemplo, pueden decir, bueno, yo me enfrento básicamente a un trabajo que es estresante o que tiene estos factores de riesgo específicos y yo les mando alguna literatura de la que tenemos. Tengo ahí en mi acervo como unos 7,000 libros, entonces algunos seguramente les ha de servir. Entonces, si quieren, me mandan un correíto, ahí les anoté mi correo, es juanfzr@hotmail.com y con gusto les comparto la información que tenemos. Si alguien desea, mándenme un mensajito, un correíto con gusto. O les comparto mi número de teléfono, 5, es 1750-1785. A veces no contesto, generalmente estoy dando consulta, clase o algunas otras actividades, pero si me mandan mensajito de WhatsApp, en cuanto yo pueda, les devuelvo el mensaje, nada más me comentan, estuve en tal plática o así, oye, ¿tendrás algo de material de esto? Y con gusto les compartimos lo que tenemos, la información que tenemos, ¿eh? Si gustan, con gusto puede ser ahorita o en otro momento, no hay problema. ¿Algún otro comentario o duda que tengan? Yo soy Maribel Martínez. Primero, Juan Federico, a ver si, ahí está. Sí. Juan Federico, muchas gracias por tu bondad, ¿no? De compartir toda esta información y compartirnos tus datos, casi como seguramente algunos diremos auxilio, ¿no? Muchas gracias, de verdad, es una bendición. Y por otro lado, pues agradecerte y pues me quedo con muchas reflexiones. Justo compartí en el chat que yo suelo decir algunas veces que nosotros trabajamos con la gente y para la gente y que los primeros con los que deberíamos empezar a trabajar es con nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí, esa incongruencia que nos gana, ¿no? Pero pues a veces yo creo que yo me sentí un poco tranquila el de ver que no soy la única que a veces ha dejado de comer o se ha apasionado o así, ¿no? Pero bueno, pues simplemente tener más conciencia, creo que tu charla nos invita a eso, a tener más conciencia, porque pues definitivamente, como también he escuchado en otras ocasiones, quienes trabajamos en estos proyectos civiles, en estas organizaciones, pues es como caminar en el río y no y evitar que nos mojemos los pies, ¿no? O sea, eso es imposible, ¿no? Entonces, creo que el tema de gestionar el estrés, gestionar cómo aplicamos nuestro propio tiempo y nuestro propio tiempo personal y familiar, individual. Entonces, me quedo, Juan Federico, muchas gracias por tu charla y pues me quedo con la tarea de tomar mayor conciencia en los próximos meses porque todavía esto pues le falta, ¿no? Entonces, muchas gracias, muchas bendiciones y lo mejor para ti y para todos. Gracias. Gracias por tu comentario. Miriam nos pone 1000 gracias porque sí me hace mucha falta aprender. Ya lo perdí. Espérenme un momentito, por aquí estaba. Me hace falta aprender a no saturarme de trabajo y dejar a un lado mi salud. Sí, a veces es bien importante, de veras. A veces, como diría Buñuel, nos convertimos en los olvidados de nosotros mismos, ¿no? Sí, yo creo que es algo que está ahí, ¿no? A veces tendríamos que recordar que la persona más importante del entorno soy yo. No puedo dar algo que no me sobra. ¿Mm? Digo,
en el abanico de posibilidades y en la polifonía de voces siempre hay muchas, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, fue un placer estar hoy con ustedes. Cualquier cosa, mándenme mensajito y con gusto nos coordinamos lo que se les ofrezca. Ok, antes de que se retire, doctor, quisiéramos hacer una entrega simbólica de su agradecimiento a nombre de la Junta de Ciencia Privada al doctor Juan Federico Zúñiga Ramírez por la impartición de la plática Riesgos Psicosociales en el Trabajo, partida el día de hoy, 17 de diciembre de 2020. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes y que estén muy bien. Digo, bueno, fue algo muy breve, es una introducción, pero pues en algún momento esperemos tener la oportunidad de hacerlo vivencial, más práctico, más vivo, y nos da otra dinámica. Siempre el estar físicamente en contacto con los otros siempre da otra percepción, da otras posibilidades de interacción. Muchas gracias a todos. Ok. Con eso despedimos la plática. Muchas gracias a cada una de ustedes por la participación en este webinar. Les agradecemos. Que tengan linda tarde. Hasta luego.